Era un sonido que don Roberto Mendoza no escuchaba en su residencia en las lomas de Chapultepec desde hacía 3 largos años. Risas, chapoteos, vida. Venía del área de la alberca, pero eso era imposible. Diego no podía moverse, Diego no podía nadar, y Diego definitivamente no podía reír. Roberto se quedó petrificado en el pasillo del segundo piso. Eran las 5:45 de la mañana. Apenas si el sol comenzaba a despuntar. Una luz dorada luchaba por colarse entre las cortinas, y ese sonido lo detuvo en seco. Agua, risas, imposible. Si crees que un simple sonido puede cambiar una vida, es porque no conoces esta historia. Porque don Roberto Mendoza era un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba. Era el director general de Laboratorios Bernal, una empresa farmacéutica valuada en más de 300 millones de pesos, 52 años bien cumplidos, trajes de 15,000 pesos, relojes suizos, una residencia de 4 pisos con una alberca semiolímpica que nunca usaba. Trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y por qué trabajaba tanto? Porque así no tenía que pensar, así no tenía que recordar, así no tenía que ver a los ojos de Diego y reconocer lo que su regalo había causado. Diego Bernal, 19 años, tetrapléjico. Su sobrino, 3 años atrás. Diego era completamente diferente. Una joven promesa del motociclismo, extrovertido, sonriente, lleno de vida. Ganaba todas las carreras juveniles, tenía novia, soñaba con ser piloto profesional, y Roberto, su tío, el hombre exitoso, le regaló para su cumpleaños número 16 la moto de sus sueños. Una Italica Vortex 300 roja, 120,000 pesos, la mejor. 4 meses después, Diego tuvo un accidente en anillo periférico, lesión medular, C5-C6, tetraplegia incompleta. Su hermana, la mamá de Diego, murió en el mismo accidente, iba de copiloto. Roberto nunca se perdonó. Él compró esa moto, él firmó el regalo, él mató a su hermana y destruyó a Diego. Eso es lo que pensaba cada noche antes de dormir. Así que trabajaba y trabajaba y trabajaba. Diego vivía en la residencia de Roberto desde el accidente. Tenía una habitación en la planta baja, adaptada con barras y equipo médico. Enfermeras venían 3 veces al día. Fisioterapeutas 2 veces a la semana. Los mejores neurólogos de la Ciudad de México lo evaluaban cada mes. Roberto pagaba todo, 150,000 pesos mensuales en cuidados médicos. Pero nunca pasaba tiempo con él. No podía. Cada vez que veía a Diego en esa silla de ruedas, veía su propia culpa reflejada. Así que pagaba a otros para que cuidaran lo que él había roto. Y Diego no hablaba mucho, no sonreía, no mostraba ninguna emoción. Los médicos decían que era depresión postraumática, normal, en casos de lesión medular severa. Le recetaron antidepresivos. Diego los tomaba, pero nada cambiaba. 3 años sin una sonrisa, 3 años sin escucharlo reír, 3 años de silencio. Pero esa mañana, a las 5:45, Roberto escuchó algo imposible. Risas. Caminó despacio hacia la ventana del pasillo que daba a la alberca. Su corazón latía a 1000 por hora. Tenía miedo de mirar. Tenía miedo de que solo fuera producto de su imaginación. Tenía miedo de que fuera real. Se asomó y lo que vio lo dejó sin aliento. En la alberca, bajo la luz dorada del amanecer, estaba Diego, flotando en el agua con dispositivos amarillos de flotación en los brazos y el torso, y junto a él, sosteniéndolo con cuidado, estaba Lupita, la empleada doméstica, con su uniforme azul empapado pegado al cuerpo y sus guantes amarillos de goma todavía puestos. Cantaba algo en voz baja, y Diego estaba sonriendo.
Roberto sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Tuvo que sostenerse del marco de la ventana. No entendía nada. No podía entender. Diego no podía estar en el agua. Diego no podía flotar. Diego no podía sonreír, pero ahí estaba, sonriendo. Roberto no bajó, no interrumpió, solo observó durante 10 minutos completos, inmóvil. Vio cómo Lupita movía suavemente a Diego por el agua. Vio cómo le hablaba. Vio cómo Diego cerraba los ojos, relajado, con una expresión de paz que Roberto no veía desde antes del accidente. Cuando Lupita finalmente sacó a Diego del agua usando una grúa portátil que Roberto ni siquiera sabía que existía, cuando lo secó con toallas gruesas, cuando lo vistió con un batín y lo llevó de regreso a su habitación, Roberto seguía en esa ventana, paralizado, confundido y algo más, conmovido hasta las lágrimas. Se fue a trabajar esa mañana sin decir una palabra, pero durante toda la junta de consejo, durante todas las llamadas con inversionistas, durante todas las presentaciones de nuevos medicamentos, Roberto solo podía pensar en una cosa. Diego sonrió. Esa noche, cuando llegó a casa a las 11 como de costumbre, pasó por la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta. Diego dormía plácidamente. Roberto entró en silencio. Se acercó y entonces lo vio. En el respaldo de la silla de ruedas, colgado con cuidado, estaba el batín de Diego, azul claro, y estaba húmedo, todavía húmedo. A las 11 de la noche. Imposible. Diego se bañaba a las 9 de la mañana con las enfermeras. ¿Por qué su batín estaría mojado a esta hora? Roberto lo tocó. Las gotas frías le mojaron los dedos. Era real. Salió de la habitación. Fue al cuarto de servicio donde dormía Lupita. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Nada. Abrió despacio. Lupita no estaba. La cama estaba perfectamente tendida, como si no hubiera dormido allí. Roberto frunció el ceño. Eran las 11:15 de la noche. ¿Dónde estaría la empleada? Revisó toda la casa, la cocina, la sala, el jardín. Nada. Entonces, casi por instinto, fue hacia la alberca. Y ahí, sentada en una de las sillas de lona junto al agua, estaba Lupita, con una libreta en las manos, escribiendo algo bajo la luz de una lámpara de jardín. Roberto se acercó sin hacer ruido. Lupita no lo vio. Estaba completamente concentrada. Escribía con letra pequeña y apretada. Roberto alcanzó a leer desde la distancia. Día 200. Diego movió el dedo índice derecho 2 milímetros. Progreso lento, pero constante. Día 200. ¿200 de qué? Roberto carraspeó. Lupita dio un brinco del susto. Cerró la libreta de inmediato y se puso de pie. Señor Mendoza, disculpe, yo solo estaba tomando aire. Roberto la miró fijamente. Lupita tenía 42 años. Llevaba 7 meses trabajando en su casa. Callada, eficiente, nunca causaba problemas. Llegaba temprano, se iba tarde. Hacía su trabajo sin decir mucho. Roberto apenas le había dirigido la palabra en esos 7 meses, más allá de instrucciones básicas, pero ahora, mirándola bajo esa luz tenue, notó algo. Lupita tenía el cabello todavía un poco húmedo y olía a cloro. ¿Estuvo en la alberca hoy?, preguntó Roberto. Lupita bajó la mirada, tragó saliva. Sí, señor, le pido muchas disculpas. Sé que debí pedir permiso. Yo solo quería ayudar a Diego. Los médicos dicen que el agua es buena para la movilidad. Pensé que si lo intentaba, tal vez él podría sentirse mejor. Roberto no respondió de inmediato, solo la miró fijamente. Y entonces, por primera vez en 3 años, hizo algo que no había hecho con nadie en esta residencia. Preguntó, ¿de verdad? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Lupita? Lupita dudó. Luego, en voz baja, respondió, 7 meses.
Don Roberto, desde que empecé a trabajar aquí, Diego sintió algo extraño en el pecho, como si algo se rompiera y se acomodara al mismo tiempo. 7 meses, todos los días, todos los días. Don Roberto, de 5:30 a 7 de la mañana. Antes de que usted despierte, ¿por qué? Lupita lo miró directo a los ojos y Diego vio algo ahí, algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación, propósito, amor, porque Diego merece sonreír y porque yo sé lo que es perder a alguien y no haber hecho todo lo posible para salvarlo. Diego no supo qué decir, se quedó ahí, de pie, sosteniendo la mirada de una mujer a la que había ignorado durante 7 meses, una mujer que ahora entendía, conocía a Diego mejor que él, una mujer que había dedicado 200 días a hacer lo que él, con todo su dinero, no había logrado: devolverle la sonrisa a Diego. Si alguna vez pensaste que el amor solo viene de la familia, esta historia te va a demostrar lo contrario. Lupita se disculpó de nuevo y se fue a su cuarto. Diego se quedó solo junto a la alberca, con la libreta que Lupita había dejado olvidada en la silla. La abrió. 200 páginas, manuscritas, con letra apretada. Cada página era un día. Cada día tenía horarios, ejercicios, observaciones, progreso. Día 1. Diego entró en pánico al tocar el agua. Lloró. Lo saqué en 5 minutos. Mañana lo intentaré de nuevo. Día 15. Diego dejó de llorar. Solo tiembla. Aguantó 10 minutos. Día 30. Diego movió el brazo derecho 3 centímetros cuando le pedí que intentara alcanzar la pelota flotante. Día 60. Diego me preguntó por qué hago esto. Le dije, porque creo en ti. Se quedó callado, pero no lloró. Día 100. Diego sonrió por primera vez. Fue solo un segundo, pero lo vi. Día 150. Diego dijo, gracias. Es la primera palabra que me dice en 2 meses. Día 200. Diego movió el dedo índice derecho 2 milímetros. Progreso lento, pero constante. Diego leyó cada página, cada palabra, cada observación, y con cada línea sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza y vergüenza, porque esta mujer, esta empleada que ganaba, ¿qué? 10,000 pesos al mes, había hecho en 7 meses lo que él, con 200,000 pesos mensuales en médicos, no había logrado en 3 años. Le había devuelto la vida a Diego. Diego cerró la libreta, miró la alberca y por primera vez en mucho tiempo lloró. A la mañana siguiente, Diego hizo algo que nunca hacía. Canceló todas sus juntas. Le dijo a su asistente que no lo molestaran. Y a las 5:20 de la mañana se levantó, se vistió y fue al pasillo del segundo piso. A las 5:32 vio a Lupita salir de su cuarto. Llevaba el uniforme azul, los guantes amarillos y una bolsa con toallas. Fue directo a la habitación de Diego. Diego observó desde la distancia. Lupita despertó a Diego con suavidad. Le habló en voz baja. Diego asintió. Lupita lo ayudó a cambiarse. Le puso un traje de baño adaptado. Lo colocó en la silla de ruedas y juntos fueron hacia la alberca. Diego lo siguió, sin que lo vieran, como un fantasma en su propia residencia. Cuando llegaron a la alberca, Lupita preparó todo con una precisión casi médica. Colocó los flotadores amarillos en los brazos de Diego, ajustó el arnés del torso, encendió la grúa portátil, bajó a Diego despacio, muy despacio, hasta que tocó el agua. Diego tembló al principio, pero Lupita le habló. Diego no alcanzaba a escuchar qué decía, solo veía sus labios moverse, y poco a poco, Diego se relajó. Lupita entró al agua, con uniforme y todo, con los guantes puestos, y comenzó a mover a Diego, suave, rítmico, como una danza. Le hablaba constantemente, le cantaba algo. Diego se acercó un poco más. Era una canción de cuna,
algo sobre estrellas y sueños. Y entonces Diego lo vio de nuevo. Diego sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que Diego no había visto en 3 años, ahí estaba, en el rostro de su sobrino, causada por una mujer que no tenía título médico, que no tenía dinero, que solo tenía 2 cosas, tiempo y amor. Diego se sentó en una de las sillas de lona y observó durante 1 hora completa. Vio cómo Lupita trabajaba con Diego, vio cómo lo motivaba, vio cómo celebraba cada milímetro de movimiento, vio cómo, al final, cuando sacó a Diego del agua, lo secó con cuidado, lo vistió y le dijo algo que hizo que Diego cerrara los ojos y asintiera. Cuando Lupita giró la silla para llevarlo de regreso, finalmente vio a Diego, se detuvo, palideció. «Don Roberto, yo pensé que usted ya se había ido a trabajar». Diego se puso de pie, caminó hacia ella. Lupita retrocedió un paso. Estaba asustada. Probablemente pensaba que la iba a despedir, que la iba a regañar, que la iba a acusar de algo. Pero Diego no hizo nada de eso. Se arrodilló frente a Diego y lo miró a los ojos. Diego lo miró de vuelta, sorprendido. Diego nunca hacía esto, nunca se ponía a su nivel, siempre hablaba desde arriba. «Diego», dijo Roberto, con voz rota, «¿esto te hace feliz?». Diego parpadeó, luego, despacio, asintió. «Sí, tío». Diego tragó saliva. «Entonces vamos a seguir haciéndolo, todos los días, y yo voy a estar aquí, si me lo permites». Diego no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y Diego también lloró, frente a Lupita, frente a Diego, frente a la alberca que nunca había usado. Lloró por 3 años de ausencia, por 3 años de culpa, por 3 años de no haber visto lo que estaba justo frente a él. Lupita no dijo nada, solo puso una mano en el hombro de Diego, suave, y eso fue suficiente. Si esta historia te está tocando el corazón ahora mismo, si sientes que algo se está moviendo dentro de ti, es porque sabes que es verdad, porque todos conocemos a alguien como Lupita, o deberíamos ser alguien como Lupita. Esa mañana, Diego no fue a trabajar. Llamó a su asistente y le dijo que cancelara todo. Por primera vez en 15 años, Diego Bernal faltó al trabajo y se quedó en casa con Diego. Desayunaron juntos, por primera vez en 3 años. Diego le preguntó a Diego cosas que nunca le había preguntado. ¿Cómo duermes? ¿Qué sueña? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace feliz? Diego, al principio, no sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a que su tío le hablara, pero poco a poco empezó a abrirse. Habló del agua, de cómo lo hacía sentir libre, de cómo Lupita le decía que su cuerpo podía hacer más de lo que los médicos creían, de cómo, por primera vez en 3 años, tenía algo por lo que despertarse cada mañana. Diego escuchó, realmente escuchó, y se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo. Diego no necesitaba más médicos, no necesitaba más medicamentos, no necesitaba más dinero, necesitaba esperanza y alguien que creyera en él. Y esa persona no había sido Roberto, había sido Lupita. Esa tarde, Roberto buscó a Lupita, la encontró en la cocina, limpiando. «Lupita, necesito hablar contigo». Lupita se volteó, tenía los ojos rojos. Había estado llorando. «Señor, si me va a despedir». «Lo entiendo, no debí hacer nada sin su permiso, pero por favor, déjeme terminar el mes con Diego, solo hasta que encuentre a alguien que pueda continuar». Roberto negó con la cabeza. «No te voy a despedir, Lupita. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dedicaste 7 meses a cuidar de Diego sin que nadie te lo pidiera? Sin que nadie te pagara extra. ¿Por qué?» Lupita respiró hondo. Luego habló, con voz firme. «Porque yo fui fisioterapeuta, señor, durante 15 años.
Trabajé en el Hospital General. Ayudé a cientos de pacientes con lesiones medulares. Era buena en mi trabajo, muy buena. Pero hace 5 años perdí a un paciente, un chico joven, 16 años, accidente de moto, igual que Diego. Yo estaba a cargo de su rehabilitación, pero me quemé, burnout. Dejé de poner atención, dejé de revisar sus ejercicios. Y un día, durante una sesión, él se cayó de la camilla, se golpeó la cabeza, entró en coma, murió 2 semanas después. Lupita se limpió las lágrimas. Me quitaron la licencia, me demandaron, perdí todo, mi carrera, mi reputación, mi propósito. Durante 5 años trabajé como empleada doméstica y cada día me preguntaba si alguna vez tendría otra oportunidad de hacer lo correcto. Cuando llegué aquí y vi a Diego, vi a ese chico, vi mi segunda oportunidad y no podía desperdiciarla. No otra vez. Roberto sintió un nudo en la garganta. Lupita no estaba ayudando a Diego por bondad. Estaba ayudando a Diego para salvarse a sí misma, para redimirse, para demostrar que todavía podía hacer algo bueno, y lo había logrado. Roberto dio un paso hacia ella. Lupita, ¿cuánto te cuesta el equipo que usas con Diego? Lupita parpadeó. ¿Perdón? Los flotadores, la grúa, todo. ¿Cuánto te costó? Lupita bajó la mirada. 24,000 pesos. Señor, los compré con mis ahorros. 24,000 pesos, 3 meses de su salario, en equipo para Diego, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Roberto sacó su teléfono, hizo una llamada. Sí, soy Roberto Bernal. Necesito que me comuniques con el director del Colegio de Fisioterapeutas de México. Ahora. Lupita lo miró con los ojos muy abiertos. Señor, ¿qué está haciendo? Estoy arreglando un error, dijo Roberto. Durante las siguientes 3 semanas, Roberto Bernal hizo algo que nunca había hecho en su vida profesional. Usó su poder, pero no para ganar dinero, no para cerrar un trato, no para aplastar a un competidor. Lo usó para ayudar a alguien que no le debía nada, para alguien que había dado todo sin pedir nada a cambio. Llamó al director del Colegio de Fisioterapeutas, llamó a abogados, llamó a jueces, revisó el caso de Lupita línea por línea, el paciente que había muerto, el burnout, la negligencia. Pero también encontró algo más. Encontró que Lupita había trabajado 14 turnos seguidos antes del accidente, que había pedido ayuda y se la negaron, que el hospital estaba corto de personal, que la camilla donde el chico se cayó tenía un defecto de fabricación que el hospital conocía pero no había reparado. Lupita no era la única culpable, pero había sido la única castigada. Roberto contrató a los mejores abogados laborales de México. Reabrió el caso, presentó evidencia nueva y después de 18 audiencias, 3 meses de proceso y una carta firmada por Roberto donde él personalmente garantizaba la competencia profesional de Lupita Morales. El Colegio de Fisioterapeutas de México emitió un comunicado: licencia profesional reinstaurada, con disculpas oficiales. Cuando Roberto le dio la noticia a Lupita, ella se derrumbó, literalmente. Se dejó caer en el suelo de la cocina y lloró durante 20 minutos. Roberto se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo ahí. Y cuando Lupita finalmente pudo hablar, solo dijo una cosa: ¿por qué hizo esto por mí? Roberto la miró. Porque tú hiciste por Diego lo que yo no pude. Y porque nadie debería cargar un error para siempre. Todos merecemos una segunda oportunidad. Lupita asintió, y Roberto supo que algo había cambiado. No solo en Lupita, en él también. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó después es lo que realmente importa. Roberto empezó a madrugar, todas las mañanas. A las 5:20 estaba despierto. A las 5:30 estaba afuera de la habitación de Diego.
Y cuando Lupita salía con la bolsa de toallas, Roberto estaba ahí, esperando. ¿Puedo acompañarlos?, preguntaba. Siempre. Al principio, Diego no sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a que su tío estuviera presente. Pero Lupita le enseñó a Roberto qué hacer, cómo sostener a Diego en el agua, cómo moverlo suavemente, cómo hablarle para que se relajara, cómo celebrar cada milímetro de progreso. Y Roberto aprendió. Aprendió que su sobrino era más fuerte de lo que pensaba. Aprendió que el cuerpo humano es capaz de cosas imposibles si alguien cree en él. Aprendió que 1 milímetro de movimiento vale más que 1.000.000 de pesos en medicamentos. Pero sobre todo, aprendió algo que nunca le habían enseñado en su maestría en negocios, en sus cursos de liderazgo, en sus conferencias ejecutivas. Aprendió a estar presente. Un mes después de que Lupita recuperara su licencia, Roberto tomó otra decisión. Redujo su jornada laboral de 14 horas a 8. Su junta directiva se opuso. Sus socios se quejaron. Sus inversionistas cuestionaron su compromiso. Roberto renunció como director general, nombró un sucesor y se quedó solo como presidente del consejo. 4 horas de trabajo al día, el resto del tiempo en casa, con Diego. ¿Sabes lo que harías tú en esa situación? ¿Renunciarías a tu carrera por alguien que amas? No mientas, piénsalo de verdad, porque Roberto lo hizo y cambió todo. Con Lupita ahora oficialmente como fisioterapeuta de la familia y Roberto presente en cada sesión, el progreso de Diego se aceleró. No era magia, no era un milagro instantáneo, era trabajo, constante, diario, disciplinado. 2 meses después de que Roberto empezara a participar, el neurólogo que evaluaba a Diego cada mes llegó para su cita de rutina. Se llamaba Dr. Vargas, 58 años, 30 años de experiencia en lesiones medulares. Lo había visto todo. Entró a la habitación de Diego con su tablet y su estetoscopio. «Buenos días, Diego. Vamos a hacer la evaluación de siempre». Pero cuando empezó a revisar, se detuvo. Frunció el ceño. Volvió a revisar. «Diego, ¿puedes intentar mover tu mano derecha para mí?». Diego cerró los ojos, concentrado, y su mano se movió 4 centímetros hacia arriba. El doctor Vargas se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner, repitió el ejercicio. Diego volvió a mover la mano 4 centímetros. El doctor se giró hacia Roberto, que estaba arrinconado en la habitación. «Señor Bernal, ¿qué cambió?». Roberto miró a Lupita, que estaba junto a la ventana. «Ella», dijo simplemente. «Y la alberca». El doctor Vargas se sentó. «¿La alberca? Diego, ¿estás haciendo hidroterapia?». Diego asintió. «Todos los días, desde hace 8 meses, con Lupita». El doctor miró a Lupita. «¿Usted es fisioterapeuta?». «Sí, doctor». El doctor Vargas sacó su tablet. Empezó a teclear. Luego levantó la vista. «En 30 años de carrera, he visto 3 casos de lesión medular C5, C6 que recuperaron movilidad significativa en las manos. 3 de cientos. Y todos tomaron años, no meses. Diego, en 8 meses, has recuperado más movilidad que pacientes que he tratado durante 5 años. No sé qué están haciendo, pero sigan haciéndolo». Roberto sintió algo en el pecho. Orgullo. No por él, por Lupita, por Diego, por lo que habían logrado juntos. El doctor Vargas cerró su tablet. Y entonces dijo algo que Roberto nunca olvidaría. «Señor Bernal, usted me paga 50,000 pesos por estas evaluaciones mensuales, y en 3 años no he logrado ni una fracción del progreso que esta mujer logró en 8 meses. ¿Sabe por qué?». Roberto negó con la cabeza. «Porque yo veo a Diego 1 hora al mes. Ella lo ve 2 horas al día. Porque yo le receto ejercicios. Ella los hace con él. Porque yo le doy esperanza con palabras. Ella le da esperanza con acciones. La medicina moderna es increíble.
pero no puede reemplazar lo que usted tiene aquí: dedicación, constancia, amor. El doctor se fue. Roberto se quedó sentado, mirando a Diego, mirando a Lupita, y entendió algo fundamental. Él había gastado 150,000 pesos al mes durante 3 años, 4,5 millones de pesos, en médicos, en terapias, en medicamentos, y Lupita, con 8,000 pesos de salario y 24,000 pesos de su propio dinero en equipo. Había logrado más, porque ella no estaba ahí por dinero, estaba ahí por algo que el dinero no puede comprar: redención, propósito, amor. Esa noche, Roberto le preguntó a Lupita si podía ver el equipo que había comprado. Lupita lo llevó al cuarto de tiliches, donde guardaba las cosas de la alberca. Ahí estaban 3 flotadores médicos profesionales, amarillos chillantes, con marcas de uso. Roberto revisó las etiquetas: 8,000 pesos cada uno, 24,000 pesos en total. Equipo médico de grado hospitalario, el mismo que se usaba en los mejores centros de rehabilitación de la Ciudad de México. Lupita los compró con su salario, 3 meses de trabajo, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar que se lo devolvieran. Roberto tomó uno de los flotadores. Era pesado, bien hecho, profesional. Lo volteó y entonces vio algo que lo golpeó. En la parte de atrás, con plumón permanente, Lupita había escrito algo: para Diego, porque mereces volar. Día 1, Lupita. Día 1, cuando Diego todavía lloraba al tocar el agua, cuando no había garantía de que funcionaría, cuando nadie excepto Lupita creía que era posible. Ese día, ella ya había invertido todo lo que tenía, no en equipo, en fe. Roberto sintió que se le cerraba la garganta. Devolvió el flotador a su lugar. Se volteó hacia Lupita. Mañana vamos a ir a la tienda de equipo médico y vamos a comprar todo lo que necesites, todo. Ya no vas a gastar tu dinero en esto. Lupita negó con la cabeza. No es necesario, señor, ya tengo lo que necesito. Roberto insistió. No es una sugerencia, Lupita, es una orden. Y a partir de ahora, tu salario no será de 8,000 pesos, será de 32,000. Como fisioterapeuta profesional de esta familia. Lupita abrió los ojos. Señor, eso es demasiado. No, Lupita, demasiado poco es lo que te he pagado hasta ahora por salvar a mi sobrino. Lupita no supo qué decir, Roberto tampoco, así que simplemente asintieron y salieron del cuarto de tiliches. Con un entendimiento silencioso entre ellos, ya no era empleada y jefe, era un equipo, unidos por un solo propósito: darle a Diego la vida que merecía. Las semanas siguientes fueron diferentes. Roberto no solo participaba en las sesiones de hidroterapia, empezó a estudiar. Leyó libros sobre lesiones medulares, sobre neuroplasticidad, sobre rehabilitación acuática, tomó notas, hizo preguntas. Lupita le enseñó todo lo que sabía y Diego mejoraba, lento, muy lento, pero constante. Día 230. Diego levantó su mano derecha 10 centímetros sin ayuda. Día 250. Diego cerró su puño derecho solo por 3 segundos, pero lo hizo. Día 270. Diego movió su mano izquierda por primera vez. 1 centímetro, apenas perceptible, pero real. Cada pequeño avance era celebrado, no con gritos, no con exageraciones, sino con algo más profundo, con reconocimiento, con respeto, con la certeza de que el cuerpo de Diego estaba peleando y estaba ganando, pero no todo era progreso físico. Había algo más importante pasando. Diego estaba volviendo a ser él mismo, el chico que sonreía, el chico que hacía bromas, el chico que tenía sueños. Un día, durante una sesión en la alberca, Diego le dijo a Roberto algo que lo dejó sin palabras. Tío,
Quiero volver a estudiar. Roberto casi se cae al agua. ¿Qué? Diego asintió, flotando con sus dispositivos amarillos. Dejé la universidad después del accidente, pero he estado pensando si puedo mover mis manos, puedo escribir, si puedo escribir, puedo estudiar, quiero terminar mi carrera. Roberto sintió lágrimas calientes en sus mejillas. ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería mecánica. Quería diseñar motos más seguras. Irónico, ¿verdad? Roberto negó con la cabeza. No es irónico. Diego, es perfecto. Y vas a hacerlo. Te prometo que vas a hacerlo. Lupita, que estaba sosteniendo a Diego en el agua, sonrió. Ya tiene las manos para escribir. Solo necesita tiempo para fortalecerlas. Y lo vamos a lograr. Y Roberto supo, en ese momento, que ya había pasado el punto de no retorno. Ya no estaba haciendo esto por culpa. Ya no estaba haciendo esto por obligación. Lo estaba haciendo porque quería, porque Diego era su familia, porque verlo sonreír valía más que cualquier junta de negocios, que cualquier contrato, que cualquier cifra en una cuenta bancaria. 3 meses después de que Lupita recuperara su licencia, Roberto organizó una cena. Invitó al doctor Vargas, a las enfermeras que habían cuidado a Diego durante 3 años, a los fisioterapeutas que habían trabajado con él y, por supuesto, a Lupita. En medio de la cena, Roberto se puso de pie, levantó su copa y habló. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Durante 3 años, ustedes cuidaron de Diego, le dieron tratamiento, le dieron medicamentos, le dieron su conocimiento profesional y estoy eternamente agradecido. Hizo una pausa. Pero hay alguien aquí que le dio algo más, algo que ningún título profesional, ningún medicamento, ningún tratamiento puede dar. Le dio fe, le dio tiempo, le dio amor. Lupita Morales no solo salvó a Diego, me salvó a mí también. Me enseñó que estar presente vale más que estar ocupado, que 1 minuto de atención real vale más que 1000 pesos, que los milagros no vienen en frascos elegantes, vienen en manos que están dispuestas a trabajar sin importar cuánto duela. Roberto se volteó hacia Lupita, que estaba llorando en silencio. Lupita, de ahora en adelante, ya no eres empleada de esta residencia, eres parte de esta familia y siempre lo serás. Lupita se cubrió la cara con las manos. Diego, sentado en su silla de ruedas junto a ella, levantó su mano derecha con esfuerzo y la colocó sobre la mano de Lupita. Ella lo miró y Diego dijo algo que hizo que todos en esa mesa se quedaran en silencio. Tú eres mi ángel, Lupita, y algún día voy a caminar de nuevo, solo para abrazarte de pie. No hubo un solo ojo seco en esa mesa, ni uno solo. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, si sientes un nudo en la garganta, si tus ojos están húmedos, es porque reconoces algo. Reconoces que los verdaderos héroes no usan capas ni máscaras, usan guantes amarillos de goma y trabajan en silencio mientras el mundo duerme. Pero lo que pasó después de esa cena es lo que realmente define esta historia, porque hasta ese momento todo había sido progreso físico. Manos que se movían, dedos que se cerraban, músculos que despertaban, pero había algo que Diego todavía no había recuperado, algo más profundo que cualquier movimiento físico, su alma, atormentada, 3 años de culpa, 3 años de pensar que él había matado a su mamá, 3 años de creer que su vida había terminado en ese accidente. Eso no se cura con hidroterapia, eso no se cura con medicina. Eso solo se cura con algo que Lupita le había estado dando todo este tiempo sin que nadie lo notara. Perdón. 1 mes después de la cena, durante una sesión matutina en la alberca, pasó algo que nadie esperaba. Roberto y Lupita estaban en el agua con Diego, como siempre, ejercicios de rutina, movimientos suaves. La luz del amanecer entraba por los ventanales. Todo era normal. Hasta que Diego empezó a llorar, a desconsolarse,
No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, desgarrador, el tipo de llanto que viene de un lugar donde las palabras no llegan. Lupita y Roberto se detuvieron inmediatamente. «Diego, ¿qué pasa? ¿Te duele algo?» Diego negó con la cabeza. Seguía llorando. Temblaba en el agua. «Fue mamá mi culpa», dijo entre sollozos. «Yo la maté. Yo la obligué a subir a esa itálica Bort X300. Ella no quería. Me dijo que fuera despacio y yo aceleré. Yo la maté». Roberto sintió que el mundo se detenía. En 3 años, Diego nunca había hablado del accidente. Nunca. Los psicólogos habían intentado, las enfermeras habían preguntado. Nadie había logrado que hablara. Pero ahí, en esa alberca, a las 6 de la mañana, rodeado de agua y amor, finalmente se rompió. Lupita lo sostuvo con más fuerza. «No, Diego, tú no mataste a nadie. Fue un accidente, un terrible accidente, pero no fue tu culpa». «Sí lo fue», gritó Diego. «Yo manejaba, yo iba rápido, yo no vi el camión, todo fue mi culpa». Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó a Diego, lo miró a los ojos. «Diego, si alguien tiene culpa aquí, soy yo. Yo te regalé esa itálica Bort X300. Yo puse las llaves en tus manos. Yo te dije que fueras a disfrutarla. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí». «No, tío, tú solo querías hacerme feliz y tú solo querías vivir. Eso no es un crimen, Diego. Eso es ser joven, eso es ser humano. Pero ella murió por mi culpa, mi culpa». Lupita habló entonces, con voz firme. «Diego, mírame». Diego levantó la vista. Ella, Lupita, lo sostuvo con una mano y con la otra le tocó el pecho. «Tu mamá murió, eso es verdad. Y duele, y va a doler siempre. Pero tú no la mataste. El destino la tomó y dejó que tú te quedaras. ¿Sabes por qué?» Diego negó con la cabeza, llorando. «Porque tu historia no había terminado. Porque todavía tienes cosas que hacer en este mundo. Porque tu mamá no querría verte así, destruyéndote por algo que no pudiste controlar. Ella querría verte sonriendo, viviendo, luchando, como lo estás haciendo ahora. Pero yo no puedo caminar, no puedo correr, no puedo ser quien era. Ya no puedo. No, pero puedes ser alguien mejor, alguien más fuerte, alguien que sabe lo que es caer y levantarse, alguien que puede ayudar a otros que están donde tú estuviste. Tu mamá te dio la vida 2 veces. Una cuando naciste y otra cuando se fue. No desperdicies ese regalo culpándote». Diego lloró más fuerte. Roberto también. Y Lupita los sostuvo a ambos en esa alberca. 3 personas rotas. 3 personas que habían perdido algo. 3 personas que se estaban encontrando en el agua. Después de 10 minutos, Diego respiró hondo. Limpió sus lágrimas con la mano que podía mover. Y dijo algo que cambió todo. «Quiero vivir, de verdad. No solo existir, quiero vivir». Roberto lo abrazó. Por primera vez en 3 años, abrazó a Diego de verdad, no con lástima, no con culpa, con amor. Y Diego le devolvió el abrazo, débil, tembloroso, pero real. Ese fue el verdadero milagro. No las manos que se movían, no los dedos que se cerraban, sino el corazón que volvía a latir con propósito. A partir de ese día, algo cambió en Diego. Ya no solo participaba en las sesiones de hidroterapia, las lideraba. Le decía a Lupita qué ejercicios quería intentar. Le pedía a Roberto que lo sostuviera de cierta manera para poder probar un movimiento nuevo. Tomó control de su propia recuperación, él mismo, y los resultados fueron asombrosos, increíbles. 4 meses después de ese llanto en la alberca, exactamente 1 año después de que Lupita había empezado a trabajar con él, Diego hizo algo imposible. Durante una sesión, mientras Lupita y Roberto lo sostenían en el agua,
Dijo, quiero intentar algo, suéltenme. Lupita y Roberto se miraron. ¿Estás seguro? Seguro. Diego asintió. Confío en ustedes. Si me hundo, me sacan, pero quiero intentar flotar solo. Lupita y Roberto intercambiaron una mirada. Luego, despacio, muy despacio, soltaron a Diego. Los flotadores amarillos en sus brazos y torso lo mantenían en la superficie, pero sin manos sosteniéndolo. Empezó a inclinarse hacia un lado. Diego movió su brazo derecho. 2 centímetros, luego 5, luego 10, ajustó su balance y se quedó flotando, solo, sin ayuda. Lupita se tapó la boca con las manos. Roberto dejó escapar un grito de alegría y Diego sonrió, la sonrisa más grande que habían visto. Estoy volando, dijo. Mamá, estoy volando. Flotó solo durante 30 segundos. Luego empezó a cansarse y Lupita lo sostuvo de nuevo. Pero esos 30 segundos fueron suficientes. Fueron la prueba de que el cuerpo humano, cuando tiene una razón para luchar, puede lograr lo imposible. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en todo lo que había pasado, en cómo, un año atrás, había escuchado risas imposibles viniendo de la alberca, en cómo había descubierto a Lupita, en cómo había aprendido que el amor vale más que el dinero, en cómo Diego había pasado de no sonreír en 3 años a flotar solo en el agua. Y se dio cuenta de algo. Esta historia no era sobre Diego, no era sobre Lupita, era sobre él. Era sobre un hombre que lo había tenido todo y no tenía nada. Un hombre que se mataba trabajando 14 horas al día, solo para no sentir. Un hombre que había perdido a su hermana y casi pierde a su sobrino porque estaba demasiado ocupado haciendo billetes. Demasiado ocupado para ver lo que realmente importaba. Pero Lupita le había abierto los ojos. Le había enseñado que estar presente es el regalo más valioso que puedes dar, que 2 horas en la alberca valen más que 2 millones en el banco, que los milagros no se compran, se construyen, con manos, con tiempo, con amor. 2 semanas después del día en que Diego flotó solo en la alberca, Roberto le pidió a Lupita que lo acompañara a una junta. No le adelantó de qué se trataba, solo le pidió que lo acompañara. Lupita, intrigada, aceptó. Llegaron a un edificio de consultorios en Polanco, subieron al 6º piso, entraron a una oficina con una vista impresionante de la ciudad, y ahí estaba el doctor Vargas y otros 4 médicos que Lupita no conocía de nada. Señor Bernal, dijo el doctor Vargas, llegó justo a tiempo. Estos son los mejores neurólogos y fisioterapeutas de México. Los invité para que escuchen lo que tengo que decir. Roberto asintió con la cabeza. Lupita estaba completamente confundida. ¿Qué demonios está pasando? El doctor Vargas se levantó de su silla. Lupita, hace un año el caso de Diego Bernal era, francamente, desesperanzador. Lesión medular, C5, C6. Tetraplegia incompleta, 3 años sin progreso significativo. Los mejores médicos de la Ciudad de México lo habían tratado y nada había funcionado. Entonces, llegó usted y en un año, Diego recuperó movilidad en ambas manos. Puede cerrar el puño, puede escribir, puede ajustar su balance en el agua. Hace 2 semanas flotó solo durante 30 segundos. Eso, médicamente hablando, es un milagro. El doctor hizo una pausa dramática. He documentado su caso meticulosamente. Lo presenté en el Congreso Internacional de Neurología en Houston y los resultados fueron clarísimos. Su método de hidroterapia intensiva, combinada con apoyo emocional constante, supera cualquier tratamiento tradicional que hayamos probado. Por eso, hoy estamos aquí para pedirle algo. Lupita parpadeó sin comprender. ¿Pedirme qué? Queremos que entrene a otros fisioterapeutas.
Queremos que su método se enseñe en los hospitales. Queremos que lo que hizo por Diego se replique para cientos de pacientes con lesiones medulares. El señor Bernal ya accedió a financiar un programa piloto. 50 pacientes, 6 meses, hidroterapia diaria. Usted sería la directora. Lupita se quedó sin aliento. Roberto sonrió con ternura. Lupita, esto no es una pregunta, es una necesidad. Lo que hiciste por Diego no puede quedarse solo con él. Otros merecen esa misma oportunidad, y tú eres la única que sabe cómo darlo. Lupita sintió las lágrimas calentándole las mejillas. Pero, Diego, no puedo dejarlo. No vas a dejarlo, respondió Roberto con suavidad. Vas a seguir trabajando con él todas las mañanas. Pero las tardes serán para otros, para gente que necesita lo que tú le diste a Diego. Esperanza. Lupita miró a los médicos, luego a Roberto, luego al doctor Vargas, y finalmente dijo en voz baja, ¿de verdad creen que puedo hacer esto? El doctor Vargas se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Lupita, en 30 años de carrera, he visto muchos fisioterapeutas buenos, pero solo he visto 3 excepcionales, y usted es una de ellos, no solo por su técnica, sino por algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Usted ama a sus pacientes, y ellos lo sienten. Eso es lo que hace la diferencia. Lupita asintió con firmeza. Entonces lo haré por Diego, y por todos los Diegos que están esperando su propio milagro. Los médicos aplaudieron con entusiasmo. Roberto la abrazó con fuerza y Lupita, por primera vez en 5 años, sintió que su vida tenía sentido de nuevo. Había perdido su licencia, había perdido su carrera, había perdido su propósito, pero lo había encontrado todo de nuevo, en una alberca, a las 5:30 de la mañana. Con un chico que no podía mover las manos, pero que le enseñó a mover su corazón. 6 meses después, el programa piloto arrancó con todo. 50 pacientes con lesiones medulares, venidos de toda la Ciudad de México. Algunos con casos más severos que el de Diego, otros con casos más leves, pero todos con algo en común. Habían perdido la esperanza. Lupita entrenó a 20 fisioterapeutas, les enseñó su método revolucionario, pero sobre todo les enseñó algo más importante. Les enseñó a ver a sus pacientes como personas, no como casos, no como números, como seres humanos que merecían dignidad, respeto, amor. El programa fue un éxito rotundo. En 6 meses, 42 de los 50 pacientes mostraron mejoría significativa. 15 recuperaron movilidad en las manos. 8 pudieron volver a escribir, 3 pudieron volver a trabajar, y todos, absolutamente todos, volvieron a sonreír. Los medios de comunicación se enteraron, periódicos, televisión, revistas médicas, todos querían saber sobre la mujer que había logrado lo imposible. La empleada doméstica que se convirtió en la mejor fisioterapeuta de México. La mujer que devolvía esperanza con agua y amor. Pero Lupita no quería fama, no quería reconocimiento. Solo quería seguir haciendo lo que amaba. Así que rechazó entrevistas, rechazó premios y siguió levantándose a las 5 de la mañana para estar en la alberca con Diego. Porque esa era su prioridad. Siempre lo había sido, siempre lo sería. Si tú no sentiste escalofríos leyendo esto, si tú no tienes lágrimas en los ojos ahora mismo, entonces no entendiste nada, porque esta historia no es sobre medicina, es sobre humanidad. Es sobre lo que pasa cuando alguien decide que una vida vale más que un salario, que un milagro vale más que el sueño. Y Diego seguía mejorando, día tras día, semana tras semana. Ya no era la excepción, era la regla. Porque cuando tienes a alguien que cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo, tu cuerpo hace cosas que la ciencia no puede explicar.
Un año y medio después de que Lupita empezara a trabajar con Diego, él hizo algo que los médicos habían dicho que era imposible. Durante una sesión en la alberca, con Lupita y Roberto a su lado, Diego cerró ambos puños, al mismo tiempo, y los mantuvo cerrados durante 10 segundos completos. Luego los abrió y con su mano derecha, lentamente, muy lentamente, levantó el pulgar como diciendo: «Estamos bien, vamos a estar bien». Lupita y Roberto lloraron, de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de victoria, de gratitud, de amor. Y cuando salieron del agua ese día, Diego le pidió algo a Roberto. «Tío, ¿me puedes traer una laptop?». Roberto parpadeó, sorprendido. «¿Para qué?». «Quiero escribir, quiero contar mi historia. Quiero que otros que están donde yo estuve sepan que hay esperanza, que los milagros existen y que vienen de las manos más inesperadas». Roberto le compró la mejor laptop del mercado y Diego empezó a escribir con sus manos que apenas podían moverse, con dedos que temblaban, con un cuerpo que los médicos habían desahuciado. Escribió y escribió y escribió. Su primera frase, escrita completamente solo, sin ayuda de nadie, fue esta: «Mi nombre es Diego Bernal. Hace 3 años dejé de creer en los milagros. Hoy sé que existen y usan guantes amarillos». Cuando Diego leyó esa frase en la pantalla, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Lupita y lloró como no había llorado desde el día del accidente. No de tristeza, de orgullo, de amor, de la certeza absoluta de que su sobrina iba a estar bien, que iba a vivir, que iba a ser feliz. Y Lupita, que estaba en la cocina preparando el desayuno, escuchó el llanto. Fue corriendo, vio a Diego arrodillado, vio a Lupita con lágrimas cayendo sobre el teclado, vio la frase en la pantalla y supo que su trabajo estaba hecho. No terminado, nunca estaría terminado, pero había logrado lo que se propuso. Le había devuelto la vida a Lupita. Le había enseñado a Diego a amar de verdad y se había redimido a sí misma. Esa noche, antes de dormir, Lupita sacó su vieja libreta, la que tenía 200 días documentados. Abrió la última página y escribió una entrada final. Día 547. Lupita escribió su primera frase sola. Diego lloró de felicidad. Yo lloré también, no porque el trabajo esté terminado, sino porque finalmente entendí algo. No salvé a Lupita. Ella me salvó a mí. Me devolvió mi propósito, mi razón de vivir, mi fe en que las segundas oportunidades existen. Gracias, Lupita. Gracias, Diego. Gracias, vida, por dejarme ser parte de este milagro. Cerró la libreta, la guardó en su cajón y durmió en paz, por primera vez en 5 años, porque sabía que había hecho algo que importaba, algo que duraría, algo que cambiaría vidas, y tenía razón. 2 años después de que Lupita llegara a la residencia de Diego Bernal, la vida de todos los involucrados era completamente diferente. Lupita volvió a la universidad. No fue fácil. Tuvo que tomar clases adaptadas. Necesitó equipo especial para escribir. Tardó el doble que otros estudiantes en completar sus tareas, pero lo hizo. Se reintegró a ingeniería mecánica y su proyecto de tesis fue sobre diseño de equipo de rehabilitación acuática para pacientes con lesiones medulares, basado en su propia experiencia, en lo que Lupita le había enseñado. Su profesor lo calificó con mención honorífica y lo nominó para el Premio Nacional de Innovación Médica. Lupita no ganó, pero estar nominado fue suficiente porque significaba que su historia importaba, que su dolor no había sido en vano, que podía ayudar a otros. Y lo mejor de todo, Lupita recuperó 30% de movilidad en sus brazos. No era mucho para algunos, pero para alguien que los médicos habían declarado sin esperanza, era un universo. Podía escribir, podía comer sola,
podía abrazarse a sí misma, y eso, para Lupita, era libertad. Lupita se convirtió en la directora del Centro de Hidroterapia Bernal, un edificio entero dedicado a rehabilitación acuática para pacientes con lesiones medulares, financiado completamente por Diego, con 5 piscinas terapéuticas, 20 fisioterapeutas entrenados personalmente por Lupita, y capacidad para atender a 200 pacientes al mes, pero cada mañana, sin importar cuántos pacientes esperaban, sin importar cuántas reuniones tenía programadas, Lupita seguía llegando a la residencia de Diego a las 5:30 y seguía trabajando con Lupita en la piscina durante 2 horas, todos los días, sin fallar, porque ese era su compromiso. Lupita primero, siempre, y Diego. Diego ya no era el hombre que trabajaba 14 horas al día para no sentir. Redujo su jornada laboral a 6 horas. El resto del tiempo lo dedicaba a la fundación y a Lupita y a vivir. De verdad, aprendió a nadar a los 53 años, porque quería estar en el agua con Lupita. Quería entender lo que su sobrina sentía cuando flotaba, y cuando finalmente lo hizo, cuando finalmente se dejó flotar en esa piscina que había ignorado durante años, entendió. Entendió por qué Lupita decía que el agua lo hacía sentir libre, porque en el agua el peso desaparece, las limitaciones desaparecen, solo queda el cuerpo y el alma y la posibilidad. Esta historia no debería existir, porque en un mundo normal, Lupita nunca habría conseguido ese trabajo. En un mundo normal, Diego nunca habría escuchado esas risas. En un mundo normal, Lupita seguiría en esa silla, sin esperanza, esperando a morir. Pero este no es un mundo normal. Este es un mundo donde los milagros suceden. Y suceden porque alguien decidió que valía la pena intentarlo. El programa de Lupita creció. En 2 años, atendió a más de 2,000 pacientes. 800 mostraron mejoría significativa. 300 recuperaron movilidad funcional, 100 volvieron al trabajo, y todos, absolutamente todos, recuperaron algo que la medicina no puede recetar: esperanza. Uno de esos pacientes era una niña de 12 años llamada Sofía, parálisis cerebral severa. No podía mover nada excepto los ojos. Los médicos dijeron que nunca mejoraría, que su caso era demasiado severo. Pero sus padres escucharon sobre Lupita, sobre la mujer que hacía milagros en el agua, y la llevaron al centro. Lupita trabajó con Sofía durante 6 meses, todos los días, con la misma dedicación que le había dado a Lupita, y después de 180 días, Sofía movió su dedo meñique, 2 milímetros, apenas visible, pero real. Sus padres lloraron. Lupita lloró. Y Sofía, que no había sonreído en 12 años, sonrió. Ese día, Lupita entendió algo. No estaba haciendo esto solo por Lupita. No estaba haciendo esto solo por redención. Estaba haciendo esto porque era su propósito, su razón de existir, su forma de dejarle algo bueno al mundo. Un día, durante una conferencia médica en Ciudad de México, le pidieron a Lupita que diera un discurso. Ella no quería, odiaba hablar en público, pero Diego la convenció. Tienes que contar tu historia, Lupita. La gente necesita escucharla. Así que Lupita subió al escenario, frente a 500 médicos, fisioterapeutas y especialistas, y habló, con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Les contó sobre el chico que perdió, el que murió por su negligencia. Les contó sobre cómo perdió todo: licencia, carrera, propósito. Les contó sobre cómo llegó a la residencia de Diego, como empleada doméstica, sin esperanza, sin futuro, solo buscando sobrevivir. Y luego les contó sobre Lupita, sobre cómo lo vio en esa silla de ruedas y vio al chico que no pudo salvar, sobre cómo decidió que esta vez sería diferente, que esta vez no fallaría, que esta vez daría todo, sin importar el costo,
Les contó sobre los 200 días documentados, sobre las 5:30 de la mañana, sobre los 24,000 pesos de su propio dinero, sobre las lágrimas, sobre las pequeñas victorias, sobre el día en que Lupita sonrió por primera vez, sobre el día en que flotó sola, sobre el día en que escribió su primera frase y cuando terminó, cuando dijo su última palabra, hubo silencio absoluto durante 10 segundos completos y luego 500 profesionales de la salud se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos completos. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos entendían que la medicina es importante, que la ciencia es fundamental, pero que sin amor, sin dedicación, sin ese algo inexplicable que hace que alguien se levante a las 5 de la mañana para cuidar a un extraño, nada de eso importa. Después del discurso, una joven fisioterapeuta se acercó a Lupita. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Señorita Morales, dijo, yo renuncié a mi trabajo hace 3 meses. Burnout. Como usted, pensé que nunca podría volver, pero después de escucharla, sé que puedo, sé que debo. Gracias. Lupita la abrazó y le dijo algo que nunca olvidaría. El burnout no significa que eres débil, significa que amaste tanto que te vaciaste, pero el amor se regenera. Si lo dejas, si te das permiso de intentarlo de nuevo, hay pacientes esperando por ti, y tú eres la única que puede ayudarlos. No desperdicies ese regalo. La joven asintió, y 3 meses después, Lupita recibió un correo de ella. Había vuelto a trabajar y había salvado a su primer paciente post-burnout, un niño con parálisis que ahora podía mover sus manos. Gracias a ella, y Lupita supo que su historia estaba haciendo lo que Diego había querido. Estaba dando esperanza, estaba inspirando, estaba cambiando vidas. 3 años después del día en que Roberto escuchó esas risas imposibles viniendo de la alberca, organizó una reunión, invitó a Lupita, a Diego, al doctor Vargas, a los 50 pacientes del programa piloto, a los fisioterapeutas que Lupita había entrenado, a las familias de los pacientes, a todos los que habían sido tocados por esta historia. Alquiló un salón enorme, con capacidad para 500 personas. Y cuando todos estaban ahí, cuando todos estaban sentados, Roberto subió al escenario y habló. Hace 3 años, dijo, yo era un hombre rico. Tenía una empresa valorada en 300 millones de pesos. Tenía una residencia de 4 pisos en Lomas de Chapultepec. Tenía todo lo que el dinero puede comprar. Pero no tenía nada de lo que realmente importa. No tenía tiempo, no tenía presencia, no tenía amor. Mi sobrino estaba muriendo en vida en mi propia casa, y yo estaba demasiado ocupado ganando dinero para notarlo. Hice una pausa hasta que una mañana escuché algo imposible, risas, viniendo de la alberca que nunca usaba, y cuando fui a ver, descubrí que la mujer que yo pensaba que era solo mi empleada doméstica, era en realidad un ángel que se había estado levantando a las 5:30 de la mañana durante meses para salvar a mi sobrino sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Roberto señaló a Lupita. Esa mujer me enseñó algo que ningún libro de negocios, ningún curso de liderazgo, ningún consultor corporativo me había enseñado. Me enseñó que estar presente vale más que estar ocupado, que 1 minuto de atención real vale más que 1.000.000 de pesos, que los milagros no vienen en frascos, vienen de manos que están dispuestas a trabajar sin importar cuánto duela. Se volteó hacia Diego, que estaba sentado en primera fila, y gracias a ella, mi sobrino está aquí, sonriendo, estudiando, viviendo, no solo sobreviviendo, viviendo, y eso no tiene precio. Hizo otra pausa. Por eso, hoy quiero anunciar algo. He decidido donar el 50% de mi fortuna personal para expandir el centro de hidroterapia Bernal.
Vamos a abrir 10 centros más en 10 ciudades de México para que lo que Lupita hizo por Diego se pueda replicar para miles de pacientes, para que ninguna familia tenga que perder la esperanza, para que los milagros sean accesibles, no solo para los ricos, para todos. El salón estalló en aplausos. Lupita se cubrió la cara con las manos. Diego lloraba. El doctor Vargas sonreía y Roberto sintió algo que no había sentido en décadas: paz. Después del evento, cuando todos se habían ido, solo quedaron Roberto, Lupita y Diego, los tres sentados junto a la alberca de la casa, la misma alberca donde todo había empezado, donde los milagros habían nacido. Diego miró el agua, luego miró a Lupita, luego a Roberto y dijo: ¿saben qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué?, preguntó Roberto. Que yo pensé que había perdido todo en ese accidente. Mi cuerpo, mi futuro, mi vida. Pero en realidad fue cuando lo encontré todo. Encontré propósito, encontré amor, encontré familia. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que pasó, no lo haría. Porque esto que tenemos ahora, ustedes dos, esta lucha, esta victoria, vale más que caminar. Lupita lloró, Roberto lloró y Diego sonrió. Esa sonrisa que Roberto no había visto en 3 años. Esa sonrisa que ahora veía todos los días. Lupita habló entonces. Yo tampoco cambiaría nada. Perdí un paciente. Perdí mi licencia. Perdí 5 años de mi vida limpiando casas. Pero todo eso me trajo aquí, a ustedes, a esto. Y fue el mejor error que pude cometer. Roberto los miró a ambos y supo que esta era su familia. No de sangre, sino de algo más fuerte, de supervivencia compartida, de amor construido en adversidad, de milagros hechos con manos humanas. Tú tienes 2 opciones ahora. Puedes cerrar esta página, olvidar que leíste esto, volver a tu vida como si nada hubiera cambiado. O puedes recordar que los pequeños gestos salvan vidas. Estar presente vale más que cualquier cosa. Que hay alguien en tu vida que necesita que tú seas su Lupita, su Roberto, su milagro. ¿Cuál historia de tu vida nunca has contado? ¿Cuál pequeño gesto cambiaste una vida y nunca lo supiste? 5 años después de ese primer día en que Lupita entró al agua con Diego, la red de centros de hidroterapia había crecido a 25 ubicaciones, 5,000 pacientes atendidos, 2,000 con mejoría significativa. 500 volvieron a trabajar, 100 se graduaron de la universidad y todos, absolutamente todos, volvieron a sonreír. Diego se graduó de ingeniería mecánica, con mención honorífica, y consiguió trabajo en una empresa que diseña equipo médico. Su primer proyecto fue un sistema de flotación mejorado, basado en los flotadores amarillos que Lupita había comprado con sus propios ahorros. Flotadores que ahora se vendían en todo México y que llevaban una placa pequeña que decía: diseñado por Diego Bernal, en honor a Ana Morales, porque todos merecemos volar. Lupita siguió trabajando. A los 47 años, era considerada la mejor fisioterapeuta de rehabilitación acuática de América Latina. Recibió premios, reconocimientos, invitaciones a conferencias internacionales, pero nada de eso le importaba tanto como las 5:30 de la mañana, cuando seguía llegando a la residencia de Roberto y seguía trabajando con Diego, porque ese era su compromiso, y los compromisos no se rompen. Y Roberto ya no era director general, ya no trabajaba 14 horas, ya no perseguía cifras en pantallas. Ahora pasaba sus días nadando, visitando centros de hidroterapia, hablando con familias, abrazando a pacientes, viviendo de verdad. Por primera vez en su vida, un día un periodista le preguntó: ¿se arrepiente de haber renunciado como director general, de haber donado la mitad de su fortuna? Roberto sonrió. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber escuchado esas risas antes.
de no haber mirado por esa ventana 3 años antes de lo que lo hice, porque cada día que Diego pasó sin esperanza fue un día que yo robé con mi ausencia, con mi cobardía, con mi negativa a ver lo que estaba justo frente a mí. Hizo una pausa, pero Lupita me dio una segunda oportunidad. Diego me dio una segunda oportunidad. La vida me dio una segunda oportunidad. Y no voy a desperdiciarla persiguiendo cosas que no importan. El periodista escribió el artículo. Se volvió viral. 3 millones de vistas en la primera semana. Y en los comentarios, cientos de personas contaban sus propias historias sobre empleadas que los habían criado, sobre cuidadores que los habían salvado, sobre ángeles invisibles que trabajaban en silencio mientras el mundo dormía. Una persona escribió: mi abuelita fue empleada doméstica toda su vida, crió a los hijos de otros mientras los suyos estaban solos. Nunca le di las gracias. Murió hace 2 años. Después de leer esto, fui a su tumba y le pedí perdón y le di las gracias. Por primera vez, gracias por contar esta historia. Otro escribió: soy médico, trabajo en un hospital público. Estoy quemado, cansado, sin esperanza. Iba a renunciar mañana, pero después de leer esto, voy a volver. Voy a intentarlo una vez más, porque si Lupita pudo levantarse a las 5:30 de la mañana durante 200 días seguidos, yo puedo aguantar un turno más, un paciente más, un milagro más. Y Lupita, leyendo esos comentarios desde su teléfono, lloró, no de tristeza, de gratitud, porque su historia estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Estaba dando esperanza. 10 años después de ese primer día en la alberca, Lupita, Roberto y Diego seguían juntos, ya no como empleada, jefe y paciente, sino como familia, la familia que habían construido en el agua, con lágrimas, con esfuerzo, con amor, y cada mañana a las 5:30, sin importar si llovía, si hacía frío, si estaban cansados, los 3 se encontraban en esa alberca, la alberca que Roberto nunca había usado, la alberca que se había convertido en el lugar más sagrado de esa residencia, el lugar donde los milagros nacían, y flotaban, juntos, en el agua, 3 personas rotas que se habían encontrado y se habían reparado, no con dinero, no con medicina, sino con algo más poderoso: presencia, dedicación, amor. Esta historia es real. Los nombres cambiaron, los detalles se ajustaron, pero la esencia es verdad, porque en algún lugar de este mundo, ahora mismo, hay una Lupita levantándose a las 5 de la mañana para cuidar a alguien que el mundo olvidó. Hay un Roberto escuchando risas imposibles y descubriendo que lo que buscaba siempre estuvo en su propia residencia. Hay un Diego recuperando no su cuerpo, sino su alma, y sonriendo por primera vez en años. Si esta historia llegó a ti, no fue casualidad, fue porque necesitabas escucharla, porque hay alguien en tu vida que está haciendo lo imposible por ti, y tú no lo has notado, o porque tú eres esa persona, haciendo milagros en silencio, sin que nadie te vea, sin que nadie te agradezca, pero haciéndolo de todas formas, porque sabes que importa. Los milagros no vienen del cielo, vienen de manos humanas, vienen de personas comunes que deciden hacer cosas extraordinarias, vienen de alguien que se levanta cuando todos duermen, que da cuando no le queda nada, que cree cuando todos dejaron de creer, vienen de personas como Lupita, como tú, como todos podríamos ser si solo decidiéramos que vale la pena intentarlo, porque al final, cuando todo se acabe, cuando tu último día llegue, no te vas a preguntar cuánto dinero ganaste, no te vas a preguntar cuántas horas trabajaste, te vas a preguntar a quién amé, a quién ayudé, qué pequeño milagro dejé en este mundo. Y si tu respuesta es nada, todavía tienes tiempo, todavía hay alguien esperando, todavía hay una alberca en tu vida que nunca has usado, todavía hay risas imposibles que puedes escuchar.
si solo decides prestar atención. Lupita Morales no salvó a Diego, Diego salvó a Lupita. Roberto no les dio una segunda oportunidad, ellos se la dieron a él y todos se salvaron mutuamente. Porque eso es lo que el amor hace, no salva a uno, salva a todos. Esa es la historia, esa es la verdad, esa es la lección. Y si la llevas contigo, si la guardas en tu corazón, si la dejas cambiar cómo ves al mundo, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque los milagros pequeños, esos que nadie ve, esos que pasan a las 5:30 de la mañana en una alberca vacía, esos son los que realmente cambian el mundo. Una vida a la vez, un día a la vez, un milagro a la vez, hasta que todos volvamos a sonreír.